8 y 10 por ponerlo aquí, ¿no? ¿Qué distancia utilizo? Esta, ¿verdad? La distancia mayor entre apoyos, el de todo el sistema estructural. La distancia mayor entre los apoyos. Estos son dos apoyos, ¿verdad? Estas son dos columnas, es una vista en plano. ¿Ok? Así que la distancia mayor entre apoyos. Ahora, yo tengo que comprobar que esa distancia mayor entre apoyos para estructuras de acero, concreto o albañilería esté dentro o sea menor que el número que se coloca aquí. Si es mayor o igual, paso al siguiente nivel. Por ejemplo, imaginemos que tenemos la misma estructura de... A ver, este cae en tipo 2, ¿cierto? Y este era aplicado, ¿no? Concreto. Y tenemos que la distancia entre apoyos es igual a 12 metros, ¿ok? Esa distancia que está ahí abajo. ¿Ok? Este es D. Entonces, a mí me había salido tipo 2, pero la distancia es 12. Y para pórticos y muros de concreto se me pide menor a 10. Entonces, mayor a 10, así que yo me voy a tipo 1. El anterior no. El más riguroso. El inmediato superior en rigurosidad. ¿Ok? Que sería tipo 1. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Ok? Repito. De lo que está en azul, que lo habíamos visto hace algún momento, habíamos quedado que es tipo 2, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si en coordinación con el estructural se queda que los apoyos, la distancia máxima entre estos va a ser de 12 metros? ¿Ok? Aquí que indica donde está sombreado que es menor a 10. 12 es mayor a 10, obviamente. Así que, ¿qué dice aquí en esta parte? Cuando la distancia sobrepasa la indicada, es decir, aquí ven este punto, ¿no? Este punto llamo aquí este punto. Cuando la distancia sobrepasa la indicada, se clasificará en el tipo de edificación inmediato superior. Cuando se refiere a inmediato superior, no es que de 2 me voy a ir a 3, ¿no? No. De 2 me voy a 1, porque subo en rigurosidad. Al más riguroso, al inmediato superior, pero en rigurosidad. Así que voy a tipo 1. ¿Ok? Ya no es tipo 2, sino tipo 1. ¿Sí? Cuidado que en la PC puede venir algo así. Bueno, más que en la PC, en cualquier contexto que ustedes tengan. No empezamos solo en la PC. Pero por este caso la PC podría venir algo así. Profesor, ahí el punto de apoyo no sería el que está en vertical. No es decir, o sea, no sería el más grande el que está en vertical. No, es que esto no es vertical, esto se está viendo en plano. Ah, ya está. O sea, estamos viendo No, lo de arriba. me refiero al que está en planta, claro, pero de la parte... Aunque por aquí hay más columna. Ahí veo. Ah, no lo había puesto. Sí. Pero era más grande si lo veía, si no había el desierto. Claro, Sí, Ahí bueno, sí, sí, ahí sí sí. tiene la... Profesor, Me había olvidado eso. una pregunta, ¿en el examen cómo vendría? ¿Así un dibujo o tendríamos que hallarlo de alguna Puede haber manera? un dibujo, Un caso que crítico, tengo tiempo, pero si no puro texto, pues espera. Hay un ejercicio de puro texto. Por favor, profe. Por favor. Profesor, no hay respuestas malas, entonces si yo justifico correctamente, O sea, como en hay este caso. cosas, por ejemplo, aquí sí hay una única respuesta. No me puedes decir que tipo 2 o tipo 3 porque está mal. Ah, ya, en ese Ahí caso. sí. Pero, por ejemplo, en la elección de qué exploraciones, ustedes son libres de No hay decir, respuesta mala. bajo cierto criterio. Sí hay malas, pero hay muchas buenas. Es lo que quiero decir. O sea, sí hay cosas malas, de todas maneras, ¿no? Sí, Sí, hay profe. posibilidades de que esté bien. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos ya la tabla 1, está claro, ¿verdad? ¿Ya? Depende, profe. Sí, fue eso. Entonces vamos a la, bueno, aquí solo para pasar es la tabla 2. La tabla 2 simplemente lista los ensayos o los métodos de exploración, ¿ok? Y con sus normas técnicas peruanas. Luego tenemos la tabla 3, vamos pasando, los ensayos asociados a SPT, CPT, etcétera, etcétera, para qué suelos son aplicables y sus limitaciones. ¿Qué más? La tabla 4, los tipos de muestra. La tabla 5, los ensayos de suelo que se aplican generalmente en la norma. Parte son en suelos de mecánica de suelos y parte en ingeniería geotécnica. Y luego la tabla 5 sigue aquí. Y luego la tabla 6. Vamos a la tabla 6, aquí está. Entonces, ya habiendo definido el tipo de edificación u obra, vamos a la tabla 6, que indica el número de puntos de exploración. Entonces, en la primera columna ya hemos definido el tipo de edificación u obra, así que en función de eso vamos a definir cuántos puntos de exploración de la siguiente manera. ¿Ok? Ahora como voy por obra, de la siguiente manera. El área en planta la vamos a dividir por el número que está aquí dispuesto, ¿verdad? Ya sea 225, 450 o 900, ¿verdad? 225, 450 o 900.
Esto está en metros cuadrados, el numerador, y obviamente el denominador también. Eso es igual al número mínimo de exploraciones. ¿Ok? Ya. Recuerden, esto es para el tipo 1, ahí está claro, ¿no? Para el tipo 2 y para el tipo 3. Está claro que en el tipo 1 me van a salir más exploraciones, ¿verdad? Porque el denominador es menor. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Y en el tipo 3 me van a salir menos exploraciones porque el denominador es mayor. A eso hablaba yo con la rigurosidad, ¿verdad? Uno es más riguroso que 2 y más riguroso que 3. ¿Está bien? Así que tomamos el área en planta y la dividimos por 225, 450 o 900 metros cuadrados, estando el área en planta en metros cuadrados. Así yo obtengo el número de exploraciones. ¿Ok? Pero ¿qué indica allí más abajo? N nunca será menor a 3. Bueno, justo lo borré, pero acá está. N nunca será menor a 3. Aquí está, claramente. Así que si de la división me sale, por ejemplo, 1.5 exploraciones, no puedo poner 2, ¿cierto? Tiene que ser 3. Si me sale menos de una exploración, porque el terreno es pequeño, ¿ok? Y el tipo es 3, por ejemplo, entonces tengo que ir al número 3 como mínimo a cantidad de exploraciones. ¿Ok? ¿Sí? El número mínimo es 3 exploraciones. Ya. Y ahora, por ejemplo, si en la división me sale un número de exploraciones 5.2, ¿qué utilizo? ¿5 o 6? 6. Yo les recomendaría 6. ¿Ok? Porque siempre tenemos que irnos por el lado de un mayor conocimiento del suelo. Por más que salga 5.2, hay una norma específica sobre eso. Ustedes pueden sustentar, Puede tener y influencia. si bueno, son un poco hueso, pueden sustentar 5, ¿ok? Pero yo les recomendaría 6. ¿Sí? Porque siempre es mejor explorar el suelo y te evita pues algún tipo de comentario de un revisor. Si están digamos, en algún tema municipal, es más fácil sustentar ese ejercicio. Acá se pueden un poco discutir. ¿Sí? ¿Qué más? Y el tipo 4 indica allí 1 por cada 100 metros de instalaciones sanitarias, ¿verdad? La unidad de medición es distinta, ya no es metros cuadrados, sino metros, ¿cierto? Y el tipo 4, regresando a la diapositiva, habla de instalaciones sanitarias de agua y alcantarillado, cuya unidad lógica son los metros lineales. Yo no trabajo en áreas sobre longitud de tubería, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tiene total lógica que yo haga 1 por cada 100 metros de instalaciones sanitarias de agua y alcantarillado. ¿Sí? Bien. Entonces ya hemos definido eso, no hay ningún problema. Podemos ir a lo siguiente. Y aquí mejor me voy en la diapositiva. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, ¿no? Tabla 1, tabla 6. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio ahora de eso. No, profe. Puedo borrar acá. No sé. Lo que falta es la definición de la profundidad de las exploraciones. ¿Ok? La profundidad de las exploraciones. Si hay clase después de esto. ¿Por qué? O nos vamos a quedar, ¿no? Si nos puedo quedar un poquito más, ¿no? Porque quizás me vaya unos 10 minutos más. Al terminar bien este. Por si acaso. Ya. Entonces, queda pendiente la profundidad de exploraciones, ¿verdad? Ya. Entonces, esto se entiende mejor con dibujos. Uy. Ya. Lo primero es la edificación sin sótano, que es lo más simple. Primero, definir lo siguiente. Definir la distancia entre la superficie y el nivel del fondo de la cimentación. Este de aquí se denomina NFC, nivel del fondo de cimentación. Y ese es D sub F, que es la profundidad de desplante. Cuando alguien les diga que ¿qué es la profundidad de desplante? Es eso, ¿no? La superficie, o desde el piso más bajo, porque aquí también vamos a estar hablando de esto, hasta el nivel de fondo de cimentación. Esa es la profundidad de desplante de una cimentación. Y en la PC yo no les voy a colocar D sub F es igual a tanto, sino la profundidad de desplante, etc. Así que ya saben que es la profundidad. Ahora, se dan cuenta aquí que, mejor,
¿Se dan cuenta aquí? En este caso yo tengo en primera instancia una edificación sin sótano. ¿Qué edificación? Sin sótano. Ya. Esa es la superficie y ese es el nivel de fondo de la cimentación, ¿verdad? Y aquí está D sub F. Nivel de plan, profundidad de plan. ¿Ok? D sub F. Y después yo tengo la profundidad P, ¿cierto? Y P es igual a la profundidad mínima de exploración. ¿Está bien? Sí. Ya, la profundidad mínima de exploración. ¿Qué más? Yo tengo una profundidad adicional, que es Z, ¿cierto? Por tanto, la profundidad mínima de exploración es igual a la profundidad de desplante más una profundidad Z, ¿cierto? Ya, aquí está claramente que es Z. Z es igual a 1.5 veces el ancho, siendo B el ancho de la cimentación prevista de mayor área. ¿Ok? Primer detalle. Yo tengo una cimentación, vamos a colocar un isométrico acá. Esta es la columna. ¿Ok? Yo tengo aquí B, bueno, aquí le falta superar, ¿no? Acá, ahí está. Y tengo L, ¿verdad? B es menor que L. Siempre el ancho es menor que el largo, en denominación me refiero. ¿Okay? Si yo les digo que la cimentación es de 3x4, ustedes ya saben que el ancho es 3 y el largo es 4. Si yo les planteo 4.5 por 3.5, no es que porque está primero 4.5 el ancho es 4.5, no, sino es la menor de las dos. 3.5 en este caso, por más que se nombre segundo. ¿Ok? Ya. Ahora, regresemos a nuestro plano aquí. Bueno, plano era un esquema bastante simple. Un esquema de cimentación, ¿ok? En el cual yo tengo las columnas, pero también tengo las cimentaciones, ¿ok? Que serían estas de aquí. Ahora es un plano plano, ¿ok? Imaginemos que en el diseño yo tengo que esta cimentación es 3x4, este es 3.5 por 4.5, este es 3.25 por 4.75. De estas tres, ¿cuál tiene mayor área? ¿Podemos calcular, por favor? Sí. ¿Calculamos? Calcula 3, 4, 3, 5, 4, mentalmente. 5, 3, 25 por 4, 5. ¿Cuál es? Uy, El último. Tiene que estar de 3 a 2. El segundo. ¿Esta o esta? No, ¿Esta o el esta? de arriba. No, el de abajo. El segundo. 4 puntos, ¿qué es lo? Es 3 4.25. puntos, 3.25 por 4, El de 75. abajo. 75, uy, dice 25. Ah, 25 es 3.5 por 4, 5. Profesor, disculpe. Es mayor esta, ¿no? Pero Ah, el de Arriba, ¿no? de arriba, te dije, papi. Entonces tendría que escoger esta, ¿cierto? Sí, profe. Y de esta el ancho es 3.5, ¿verdad? Claro. Así que sería el B que yo utilizo para el Z igual a 1.5 veces el ancho, sería 3.5. Por más que esta sea menor, ¿se dan cuenta? Es de aquella que tiene mayor área. ¿Ok? ¿Sí? Pues puede repetir en esa parte. Ya. Imaginemos que tenemos un plano o un esquema de cimentaciones. Ahí yo estoy viendo en planta la columna y la cimentación, Ya. ¿cierto? Y por diseño estructural, que no es algo que ocurre tan frecuentemente, porque lo que se utilizan son cimentaciones uniformes para facilitar un poco digamos, el proceso constructivo, pero imaginemos que tenemos diferentes tipos de cimentaciones, ¿ok? 3x4 aquí, 3.5 por 4.5 aquí y 3.25 por 4.75 aquí. Yo lo primero que tengo que hacer es escoger aquella que tiene, ¿qué cosa? El mayor área. Ah, sí, no. Yo tengo ¿Ok? que escoger Y sobre esa recién escoger el ancho. ¿Está bien? Sobre esa recién escoger el ancho. Pero dice distintos tipos de cimentaciones que no todos son zapatos. En este caso todos son zapatos. Porque distintos tipos de cimentaciones. Porque, o sea, me refiero a veces el armado puede ser distinto también, por el número de fierros, etcétera. Entonces ahí la cuantía, ese tipo de cosas, bueno, por ahí puede ser distinto. Y profesor, Dime. si el área fuese mayor en el segundo, por ejemplo, si fuese 5 el otro, ¿no importa que la base sea menor que el otro? No, no importa, porque aquí esta va a ser menor, ¿no? Sí, pero
Siempre tienes que ir a la cimentación de mayor área. El de que tenga Y de mayor esa área. mayor área tienes que escoger el ancho correcto. Claro, no importa de que sea ancho o sea menor que No, no el de importa en arriba. absoluto. Ya, profesor, gracias. ¿Ok? Entonces tenemos que esa es la forma de escoger B. ¿Y por qué hacemos 1.5 veces el ancho? ¿Por qué? Porque Guay. ustedes en el siguiente curso, así como van a soñar con C y Phi, van a soñar también con lo que se llama el incremento de esfuerzos, ¿ok? Que es la primera parte del curso. Sí, sí. Si tenemos nosotros, este es como si fuese un área, ¿ok? En la superficie, el cual estamos cargando con una carga uniformemente distribuida, ¿ok? Esa carga en sí es un esfuerzo, que es fuerza entre área, ¿ok? Va a provocar un incremento de los esfuerzos en el suelo. Todo esto de aquí es... ¿ok? Y se va a tener una geometría que se denomina el bulbo de presiones, ¿ok? Así como ustedes en topografía les han enseñado a trazar las curvas de nivel. ¿Y qué significa la curva de nivel? Significan lugares geométricos con igual nivel de cota, ¿cierto? En este caso, esas líneas que yo he graficado allí son aquellas que tienen el mismo incremento de esfuerzos. Incremento, ¿ok? ¿Ya? El incremento de esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Es el incremento producto de esta carga superficial en el suelo. Y obviamente este incremento de esfuerzos se va reduciendo conforme aumenta la profundidad. Mientras más profundo estemos analizando, este incremento va a ser menor que los anteriores. Entonces, uno analiza aproximadamente a z igual 1.5 veces el ancho, siendo este el ancho, por ejemplo, para que a partir de acá este incremento de esfuerzos sea muy pequeño. ¿Está bien? Sea muy pequeño. Esa es la razón por la cual analizamos este z igual 1.5 veces el ancho. Ustedes van a aprender todo eso en el siguiente curso y hay muchas formas de poder calcular, pero el concepto del bulbo de esfuerzos es ese. Son lugares geométricos en los cuales determinada carga provoca un incremento de esfuerzos. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos por qué es z, ya sabemos qué es el ancho, entonces la profundidad es igual a df más z. Lo siguiente es cuando tenemos sótano. Lo que hay que agregar en el sótano es, cuando tenemos uno o más sótanos, es la distancia entre la superficie del suelo y la base o el nivel más bajo del sótano. ¿Ok? Si yo tengo 2 sótanos, 3 sótanos, hasta esa parte más baja vamos a evaluar. ¿Ok? En sí, ustedes pueden simplemente aquí agrupar esto y esta distancia sería desde la superficie hasta el nivel del fondo de cimentación. Aquí lo ponemos por la parte, ¿verdad? Y en el otro lado estamos hablando de una platea de cimentación igual, df más z, ¿ok? Solo que en este caso z va a ser mucho mayor porque el ancho de la platea de cimentación así es. Importante esta parte. En ningún caso P es menor a 3, bueno yo lo borré, pero habían 2, 3 aquí, ¿verdad? Uno de 3 exploraciones como mínimo y el otro como 3 metros como mínimo de profundidad. En ningún caso P es menor a 3 en el caso de estructuras sin sótano, es decir, a este de la izquierda, y de 6 en el caso de estructuras con sótano. O sea, 3 para sin sótano y 6 con sótano. Okay, recuerden, 3 y 6, no solamente 3, sino 3 y 6. Ese es para cimentaciones superficiales. Y para cimentaciones profundas ocurre un pequeño detalle. Vamos a borrar esta parte. Cimentaciones profundas ocurre lo siguiente. Utilizamos la misma lógica de aquí. ¿Okay? Utilizamos esta distancia que sea acá aquí. No entiendo. Estas son las bases de la cimentación y aquí tenemos los pilotos. Me disculpen el pulso. Yo no Aquí, sé. ¿verdad? Se tapó. Aquí tenemos la base de la cimentación y los pilotos. Entonces, H más D sub F es igual a la distancia entre la superficie
y el nivel más bajo de la cimentación, ¿ok? Que en este caso es la punta de estas cimentaciones profundas, que son los pilotes, ¿ok? Ahora los pilotes, por ejemplo, podríamos tener en planta un grupo de pilotes, ¿verdad? 3 por 2 pilotes. ¿Sí? Bueno, la idea es que esté al eje, ¿no? Disculparán un poco el pulso, ¿no? Al eje, ¿ok? Tenemos 3 por 2 que podríamos tenerlo aquí. Luego tenemos un Z, ¿cierto? Siempre por debajo del nivel de fondo de cimentación tenemos un Z. ¿Y qué dice aquí? Z es igual a 6 metros en el 80% de los sondeos. Vamos a colocar aquí. Z, 6 metros en el 80% de los sondeos. Y 1.5 veces el ancho para el 20% restante. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos que hacer lo siguiente. Del número total de exploraciones, que por ejemplo, por una cuestión de facilidad, voy a asumir que es 10, ¿ok? Yo necesito 10 exploraciones como mínimo. Entonces, 8 van a tener un Z de 6 metros y 2 van a tener un Z de 1.5 veces el ancho. ¿Ok? Siendo B el ancho de la cimentación delimitado por los puntos de todos los pilotes o las bases de todos los pilares. Aquí tendríamos, este sería L y este sería B. Para este caso en específico, ¿ok? Siempre B es menor que L, ustedes recuerdan. B menor a L. ¿Está bien? Recuerden, imaginamos que tengamos 10 exploraciones solamente por la facilidad del cálculo. En 8 de estas, Z sería igual a 6 y en 2 de estas, Z sería igual a 1.5 veces el ancho. Siendo el ancho la distancia menor entre los pilotos. ¿Sí? ¿Cómo le llamamos la Z? O sea, ¿Qué Z? ¿Qué es Z? sería... Aquí también tenemos una curva de presiones, ¿sí? Z es la profundidad a partir de la cual el incremento de esfuerzos se hace muy pequeño, despreciable. ¿Sí? Ya. Ahora, con base en eso ya podemos hacer un ejercicio que sería algo similar a lo que viene o lo que vendría en la física. ¿Ok? A ver. ¿No bien? Pero antes de eso, voy a tomar asistencia. Ya me está emocionando ya. ¿Cuál? ¿El Z? Al momento de que haya esa círculo, una variación, o sea, variación de tamaño. Hasta que el esfuerzo axial sea cero, sea muy pequeño. ¿Por qué sigo grabando?